Bien, seguimos uniendo caminos a través de la pantalla de CLD-TV y en alta definición en este 2018. Vamos a compartir una primera parte de la batalla de Massoyer, que se desarrolló aquí en el norte del país, en el límite con el país hermano de Brasil. Primera parte, y presten atención porque hay una recorrida muy interesante de la historia. Son 3 piezas de artillería que ellos tenían, los Kramp y los Canet, creo que eran. Eran 2 piezas, eran 3 piezas de artillería que ellos tenían. Entonces la ubicación, bueno, que estaba una acá a la derecha y otra media enseguida y otra más allá sobre la línea. Y que, bueno, como yo te decía, que deduciendo por la lectura del libro y por los relatos que se dan, en toda la zona de Massoyer no existen 3 excavaciones que tengan la misma forma y el mismo padrón de excavación, viste, un agujero chico, un agujero grande, y las 3 son iguales. Por eso es una deducción mía y de conocer el terreno y de leer el libro, de que para mí eso es un descubrimiento de que existen esas trincheras, que bueno, como hablábamos también fuera de cámara, que estaría buenísimo que una persona especializada y algunos historiadores vinieran a recorrer y leer el libro y ver bien las posiciones como te las marca en el libro para poder, bueno, sí, determinar, bueno, sí, descubrimos por primera vez unas trincheras real de la batalla de Massoyer. Se hace un relato bien de la posición de Neuponencio, el hijo de Sarabia, que eso es relatado por él. Y él en un momento, él te dice que salen de Belén, pegan la vuelta al marco divisorio de Massoyer, y ahí te explica que salen 2 cercos de piedra. Sale uno encallado por un doble cerco de piedra de unos 40 metros que claramente, y te dice hacia el oeste, después hacia el este y en forma de zigzag. El zigzag se enfrenta a la estancia de Ricardo Esteves. Ese cerco de piedra y la descripción de este otro cerco de piedra, que es este corredor, que es el callejón que te nombran que va rumbo al Cerro del Lunarejo, son indudablemente, porque la ruta 30 acá no existía este pedazo. Y ellos te nombran la salida hacia la Cuchilla Negra, que es aquel otro cerco de piedra que es la línea divisoria, te nombran este cerco de piedra y te nombran el doble cerco de piedra donde estaban los colorados atrincherados. Las 2 divisiones, creo que son la de Vázquez y la de Galarza, eran los 2 comandantes fuertes, 2 ejércitos decían que habían del Partido Colorado, el de Galarza y el de Vázquez, que había que separar al medio, la orden de Sarabia era separar al medio los 2 ejércitos. Y a Escobar o a Vázquez, no recuerdo bien, sé que a uno era atacarlo y a otro dejarlo medio quieto. Por eso las conclusiones es que para aquel lado donde están aquellos cercos de piedra, doble cerco de piedra enfrente a los Ricardo Esteves, es donde estuvo. Ahora no sé decirte exactamente si Vázquez o solo leyendo allí. Estuvo Vázquez o Escobar. El doble marco de piedra que comienza en la casa de Massoyer. Él comienza, en verdad, comienza acá. Y se corta en la que eso es lo que yo te explicaba, esa entrada de 200, 300 metros, que él se corta en esa zona que te la explican en el libro y ahí retoma el doble cerco de piedra rumbo al Cerro de los Cachorros, que si capaz que si se enfoca se lo ve allá, el Cerro de los Cachorros, atrás de aquellos árboles allá. Y este corredor tenían un nombre que era el de la Horqueta, el camino de la Horqueta, lo habíamos leído recién, ¿no? Le llamaban el camino de la Horqueta, o sea, el camino de las 4 bocas, que todo el mundo lo conoce actualmente, era llamado en el momento el camino de la Horqueta, que te lo describe, donde terminaba el cerco, arranca el camino de la Horqueta hacia el Cerro de los Cachorros, que es aquel que está en el fondo. Luego vamos a seguir obviamente con la historia de esta batalla de Massoyer,
Pero actualmente estamos realizando la nota en una vieja pulpería y en una vieja quesería, ¿puede ser? En una vieja, eso también mi padre siempre me los transmitió, que de niño él venía a jugar mucho acá. Y bueno, como te digo, ahí abajo hay un sótano, que a su vez hay otra bajada con una escalera que se baja más para abajo. Y él de niño relataba que cuando eso estaba sin agua, que se ve que se filtró el agua en el tiempo, él bajaba ahí abajo y entraba a ese sótano. Y bajaba por la escalera, esa otra escalera, que yo de niño llegué a ver la escalera de hierro, nunca me animé a entrar ahí, porque siempre estuvo lleno de agua, desde que yo venía a jugar de niño ahí. Y acá se funcionaba, él siempre la llamó la tapera de la antigua quesería. La otra de piedra. La otra de piedra. Y esta construcción se ve que ya es del 1810 al 1840, que ahí hicieron esos sótanos y toda esa parte ahí, que siempre pensé yo que era para conservar como hacía la gente de antes, viste que la leche la tiraba con una cuerdita para el fondo del aljibe de la casa. Sí. Esto es lo mismo, ellos escarbaron, hicieron todo ese agujero para poder conservar los productos en la época que no tenían, y para salar la carne también. Viste que hay muchas incrustaciones que iban palos atravesados, que ahí no había pared. Eso, para mí ahí habían palos todo, que ahí colgaban toda la carne salada también. Existía el pueblo o la población que veíamos las taperas y en este momento estamos en el cementerio, ¿verdad? Sí, la verdad que es que muy poca gente conoce esa parte de la historia de Masoller, es que la primera población que existió en la época es el antiguo pueblo, antiguo le digo yo, pero en verdad el pueblo de la línea donde estaba la aduana, que mi padre de niño la llegó a ver funcionar ahí, porque no existían tampoco las viviendas de Mevir y Masoller en verdad no estaba allí, en verdad era el pueblo de la línea, era acá. Y bueno, como te nombraba, el casco de la estancia y la casa de Masoller eran, vamos a decir, el centro poblado era acá, y después tenías aquellos otros dos lugares, que eran los más antiguos. Y esta tapera que está acá atrás, que es de un vecino que se llama Don Edí, que fue desarmada y después hecha la casa con los propios materiales de esa tapera. ¿Existió paralelamente el pueblo de la línea con Masoller? Yo creo que sí existió muy poco, unos 5 años de haber existido, junto capaz que primero con la Villa Tomás Albornoz, del lado brasilero. Pero sé que después que se hizo ese trayecto de la ruta, porque antes la ruta no iba, uno subía la subida de Pena y tenías que agarrar a la derecha este camino que está acá, que es el camino de la línea, ahí lo enganchabas allá atrás y ahí te venías hasta Masoller, por eso la aduana acá. Después, cuando mi abuelo era dueño de estos campos, cuando era joven, fue que el Ministerio de Obras Públicas hizo la ruta y cortó, para no dar esta vuelta grande acá, se cortó la ruta 30 por ese lado. Estamos hablando de época de carretas y... Sí, la verdad que sí, porque mi padre siempre relataba que él cuando era niño venían en unas carretas ahí de Rivera, ¿no? No tenían auto, también por las condiciones capaz económicas que ellos tenían, viste que tener una cachila en aquella época tenías mucho poder adquisitivo, ¿no? Sí, la verdad que esos son lugares que yo desde niño, viste, que recorro el campo y que ando en el campo, siempre los he mirado y los he analizado, como te decía, por eso mi teoría de las ubicaciones de las trincheras, que estaría bueno hacer un mapa y marcarlas y leer el libro y hacer bien toda una descripción a base de ese libro del hijo de Saravia, de dónde estaban las divisiones, que te lo explican todo ahí. Y ahí es ver bien las ubicaciones de esas trincheras, que habría que traer a una persona, a un arqueólogo especializado del tema.
en parte de la narración del libro del hijo de Saravia menciona que blancos y colorados fueron enterrados todos juntos. El cementerio más antiguo encontrado es aquí, ¿no? Que pertenecía al pueblo de la línea. Una de las posibilidades es que en este cementerio, aquí en el medio del campo, en el medio de la nada, estén justamente restos de esa batalla. No, claro, porque nosotros leyendo el libro hace un tiempo con mi madre, siempre la pregunta fue, bueno, siempre la pregunta creo que de todo el mundo y de todo, creo que de los historiadores blancos y colorados es, bueno, ¿dónde enterraron a la gente? Porque entregaron el armamento, las piezas que habíamos nombrado, las piezas de artillería y el cañón, obvio que todo ese armamento se lo entregó, se lo devolvió a Brasil porque era brasilero, debe haber venido solo para la batalla de Vansoller esas piezas de artillería. Entonces, siempre la pregunta fue, bueno, ¿dónde está toda esa gente enterrada? Y en el libro ese de Neuponencio Saravia, que es el hijo, él relata, en el final del relato de la batalla de Massoyer, relata que los heridos, que los muertos colorados y los muertos blancos fueron enterrados, que el ejército blanco los juntó, obviamente, a los colorados y los blancos, y ellos los enterraron en un cementerio, dicen, el cementerio local del pueblo, de ese momento. Viste que relatamos que aquel camino que le llaman a las Cuatro Bocas tenía otro nombre en verdad en la época. Massoyer no era Massoyer, era el pueblo de la línea, que le llamaban. Entonces los nombres fueron cambiando. Y el cementerio que existe allí atrás del pueblo de Massoyer, que es el cementerio brasilero, del lado brasilero, el cementerio no es tan antiguo. Y el cementerio del lado uruguayo, el cementerio de Massoyer, también es reciente, es nuevo, no es tan antiguo. Entonces, preguntando siempre y pensando dónde hay un cementerio que pueda ser más antiguo, que pueda haber sido ahí esa referencia. Y bueno, después yo pensando, me empecé a acordar que acá es de niño cruzar acá y de ver estas cruces y bueno, y descubrirlo que también es un cementerio más antiguo de los que hay acá en la zona. Y bueno, y capaz que habrá algún otro que ya se le perdió el rastro, pero puede existir una probabilidad de que sí que estuvieran acá enterrados. Que, como vuelvo a repetir, tendría que ver algún historiador o algún partido político que quiera conservar mucho de su historia y volver a descubrir mucha de la historia también de ese partido político. También me imagino, yo digo, no lo estoy pidiendo tampoco porque es de interés del Partido Nacional, vamos a decirle, pero deberían tratar de buscar un poco más y de tratar de descubrir dónde está esa gente, porque o tiene que haber algún registro, y en verdad yo no estoy informado de ese registro, pero ya tendrían que saber si hubiese un registro y si estuviese identificado el cementerio.